Profesor, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a desarrollar el análisis de la película La ciudad y los perros. El muro y el imaginario. Antropología urbana en la ciudad y los perros. Doy paso a mi compañera. Ya, eh, empezaremos con la introducción, el colegio como microscopio. En la primera parte, el colegio como el microscosmo, microcosmo de la fractura social. En esta versión cinematográfica de La ciudad de los perros, por su parte, fue materializada en el año 1985 bajo la dirección del reconocido cineasta peruano Francisco Lombardi, la cual constituye un valioso objeto de estudio para la antropología urbana. La obra retrata al Colegio Militar Leoncio Prado no solo como una institución social, no como una institución educativa, sino como un microcosmo social que refleja e incluso nos muestra las profundas tensiones de clase, racismo y autoritarismo presentes en la sociedad peruana, a lo que le llamamos macrocosmo. En este sentido, nuestro análisis se enfocará en tres secuencias claves que demuestran cómo los imaginarios sociales de violencia, masculinidad y clase se traducen directamente en la configuración, el uso y el control del espacio, tanto dentro de los muros del colegio como en sus fronteras dentro de la ciudad de Lima. Bien. El análisis crítico de las secuencias, imaginarios y producción del espacio. Para este análisis se han seleccionado tres momentos que ilustran la dialéctica entre el imaginario social y la producción del espacio, empleando los rituales y los cuerpos como herramientas de poder. La secuencia número uno que hemos escogido ha sido el rito del bautizo y la arquitectura de la violencia. La escena del bautizo es, es un acto fundacional. De hecho, no solo una novatada, ¿no? Es un rito que produce un nuevo espacio social dentro del dormitorio. Por un lado, el imaginario de la masculinidad hegemónica se impone a través de la violencia simbólica, que deshumaniza a los humanos al llamarlos perros. Por consiguiente, el espacio físico del dormitorio es reapropiado por los cadetes mayores para ejercer un control territorial ilegítimo, transformándolo de un lugar de reposo a un laboratorio de deshumanización. En esencia, se establece una microgubernamentalidad basada en el miedo, donde el cuerpo de los cadetes se convierte en la frontera entre la jerarquía y la sumisión. Secuencia 2. Las fugas y la ruptura de la frontera bipolar. Nos habla sobre la fuga de los cadetes que exponen el fracaso de la institución para contener el imaginario de la transgresión que su propia represión genera. En efecto, la muralla del colegio es más que una división física, es una frontera sociocultural que divide la moral oficial de la licencia. En consecuencia, bueno, al acceder a la zona como la Perlita, los cadetes penetran un margen urbano que se asocia con al imaginario del vicio, la pobreza y la sexualidad. Sin embargo, este espacio límite es paradójicamente el único lugar donde la identidad del cadete puede ser suspendida, revelando la artificialidad de la disciplina cuartelaria. Podemos decir que tratan de buscar la libertad en las márgenes urbanas que refuerza la estigmatización de esos mismos espacios. Secuencia 3. Los flashbacks y la geografía de la desigualdad. En esta secuencia, los flashbacks de Alberto, que representa Miraflores, y el jaguar, que representa los barrios populares,
funcionan como una cartografía de la desigualdad urbana, eh, es decir, el capital espacial, o el valor y las oportunidades ligadas al lugar de residencia. Prefigura el hábitus de cada personaje. Por un lado, la Lima burguesa está ligada al imaginario del orden y privilegio, lo que otorga a Alberto un capital cultural protector. Por otro lado, los barrios populares están cargados con el imaginario de la marginalidad y la potencial criminalidad, obligando al jaguar a forjar códigos de supervivencia. De ahí que el colegio no logra ser un espacio de integración, sino al contrario, es un punto de colisión donde las desigualdades territoriales se manifiestan, confirmando que el origen socioespacial sella el destino y la posición jerárquica de los cadetes. Punto 3. La correlación y la aplicación de la realidad urbana contemporánea. Este punto lo dividimos en 3 puntos, que son los patrones. Ya. Los patrones de la ciudad y de los perros resuena con la antropología urbana actual, demostrando que los imaginarios sociales siguen siendo los arquitectos invisibles de las ciudades, la cual divide en 3 puntos. El punto A, la persistencia de la violencia y el control territorial. Eh, Esta trata de la violencia institucional y el encubrimiento descritos en la novela, que tienen paralelos en la realidad contemporánea. Por ejemplo, la persistencia de rituales de novatadas en las universidades o academias policiales en Latinoamérica, a pesar de su prohibición, así como el encubrimiento de la brutalidad por parte de ciertas fuerzas de orden, que evidencia un hábitus autoritario que transforma los espacios de formación en espacios de castigo y exacción. Igualmente, esta impunidad se alimenta de lo imaginario, de la imagen institucional que prioriza la fachada sobre la justicia cívica. El punto B, que es la reproducción de la segregación socioespacial, nos habla sobre la división entre Miraflores y los barrios del Jaguar, que encuentra su correlato en la proliferación de comunidades cercanas. Así pues, en la metrópolis como San Paulo o en la Ciudad de México, la aparición de estos enclaves representa una materialización directa del imaginario colectivo del miedo e higienización social. En contraste, la estigmatización de ciertos barrios periféricos mediante imaginarios maléficos, es decir, la creencia de que son inherentes o peligrosos. Opera como un control social del segundo orden. Como resultado, esta estimación justifica la desinversión estatal y la vigilancia excesiva, transformando el espacio físico en un espacio de condena social, que es muy similar a cómo es el origen que condenó al jaguar. El punto 3, la hipocresía urbana y los espacios de transgresión. Nos habla sobre la necesidad de evadirse a la perlita, la cual refleja la hipocresía moral de la urbe. En la actualidad, esto se observa en la existencia de zonas rojas o espacios de ocio ilegal alternativo, la cual se toleran en la periferia urbana. Si bien la ley los prohíbe, estos espacios existen como zonas de negociación donde el imaginario de la ley se relaja. De este modo, la élite urbana puede consumir servicios prohibidos o experiencias auténticas. En estas márgenes, revelando la complejidad de la ciudad que segrega, pero al mismo tiempo depende económicamente de los servicios de sus márgenes estigmatizados. En conclusión, La ciudad y los perros se establece como un texto antropológico fundamental. El análisis de sus secuencias clave confirma que la geografía de la ciudad es la materialización de sus imaginarios sociales. El Colegio Leoncio Prado, por lo tanto, es una metáfora de la sociedad misma, un espacio diseñado para el orden, pero dominado por la violencia y la desigualdad. Haciendo un poco de retrospectiva,
Los muros invisibles del prejuicio, el clasismo y la Hasta la impunidad buena. son arquitectos más persistentes de las metrópolis contemporáneas. Espera, ahí. Voltea, voltea. Em, con esto concluimos nuestra exposición. Eso sería todo. Muchas gracias.